Vamos a hablar en el tema lo provechoso que es el que nos gobierne Dios, lo provechoso que es ser gobernados por Dios. Bien, en primer lugar, para que luego traigamos a nuestra vida el consejo, es necesario hablar siempre el trasfondo, siempre el pasado. Por ejemplo, cuando Dios sacó a Israel de la esclavitud, Israel en esa condición no tenía ninguna alternativa, pues los esclavos, ya tenemos la idea de que son esclavos y que no pueden decidir, no pueden tomar en ninguna área ninguna decisión porque están bajo el dominio de un señor o de un rey. Y esa era la condición de Israel. Pero Dios, dentro de su misericordia, los liberó de la esclavitud y por supuesto los trajo, hermanos, a lo que era la tierra prometida, Canaán, la tierra que fluía leche y miel, la tierra que él había preparado desde siglos antes para su pueblo. Cuando Israel es establecido acá en lo que es la tierra de Canaán, había una razón por la cual Dios los saca y los instala o los deja en la tierra de Canaán. Una de las razones era porque él quería ser el gobierno de ellos. Él quería ir siempre delante de su pueblo como lo hizo cuando lo sacó de Egipto. La Biblia nos habla de que la nube del Señor venía delante del pueblo y todos nosotros conocemos ese trasfondo, de qué manera gobernaba el Señor en el desierto a su pueblo. Cuando la nube tenía una dirección, el pueblo se movía hacia esa dirección y por supuesto era la dirección apropiada, era el rumbo correcto. Pues lo mismo quería hacer el Señor con Israel en la tierra de Canaán. Y por supuesto, cuando Dios quería gobernarlos o seguirlos gobernando, primeramente era porque solo bajo su gobierno Israel podía ser un pueblo santo apartado para él. Esa era, en primer lugar, una de las razones. Pues Dios siempre, dentro de sus planes con su pueblo, siempre está pensando lo mejor para ellos. Siempre está pensando que ese pueblo, por ejemplo, en el caso de Israel, él estaba en esa visión, es decir, Dios, de que solo bajo su gobierno este pueblo podía estar siendo un pueblo santo para su gloria. Y eso era pues lo mejor para Israel, porque una de las bendiciones grandes que puede haber para el ser humano es el que, Dios esté
interesado en que seamos un pueblo apartados para Él, porque eso significa la palabra santo, significa apartado para Dios. Eso es una de las grandes bendiciones que en el caso de Israel y en el caso, por supuesto, de la iglesia, Dios es lo que en primer lugar desea para su pueblo, que sea un pueblo santo. Segundo aspecto es que solo bajo el gobierno de Él, Israel no sería, hermanos, contaminado con el paganismo. No sería, dicho de otra manera, alado a todas las tendencias de los países cercanos. Llamémosle en este caso alados hacia lo que sería la vida mundana, porque las naciones que rodeaban a Israel no practicaban otra cosa sino los aspectos puramente de la idolatría, del mundo, del paganismo y de muchos otros aspectos. Ese era también el propósito de Dios, que no se contaminaran con las naciones. ¿Cuáles eran esas contaminaciones de estos países vecinos? Bueno, ya lo dije. Pero también otra razón por la cual el Señor quería gobernar a su pueblo, es decir, esa era la buena disposición de Dios, porque bajo su gobierno estarían ellos protegidos de los enemigos. Bajo su gobierno estarían ellos cubiertos de todas aquellas acechanzas que por supuesto siempre se daban, como se siguen dando hoy mismo, dentro de los intereses de las naciones. Él quería ser prácticamente ese protector, ese cuidador, ese defensor de su pueblo. Pero aparte también el Señor sabía, hermanos, que solo bajo su gobierno Israel podía disfrutar de la justicia verdadera. Bueno, ¿por qué de la justicia verdadera? Porque solo Dios es el que tiene la justicia verdadera. Solo Dios es el que juzga con equidad. Solo Dios es el que tiene la esencia de la justicia. Vea qué interesante las razones por el cual el Señor quería seguirlos gobernando. También un aspecto más sería el que solo bajo su gobierno ellos sería un pueblo salvo, sería un pueblo libre de lo que pudiera ser el destino de los demás pueblos, un pueblo con salvación espiritual. Vea todo lo que Dios estaba interesado de hacer con Israel. Sin embargo, lo que nosotros leíamos es que Israel, hermanos, aun cuando gozaba de este gobierno, porque sí empezó a gozar de ese gobierno, luego que Israel ya vio, como diríamos, un pelo en la sopa, y no sería tanto así, pero sí tiene relevancia el que Israel se quejara porque los hijos de Samuel pues no andaban rectamente. Y esta fue como la oportunidad para Israel para rebelarse contra Dios, y en este caso rebelarse al gobierno
teocrático de Dios para pedir, hermanos, a Samuel que le diera un rey igual que todas las otras naciones. Esto realmente es hermanos, de grande importancia para ver la acción de Israel. El Israel que estaba siendo, como decíamos, siendo ese pueblo santo, siendo ese pueblo protegido de lo que era la contaminación de las demás naciones, el pueblo que estaba siendo protegido de los enemigos, el pueblo que tenía la justicia verdadera, el pueblo que tenía la promesa de la salvación. Este pueblo dice: no, nosotros estamos viendo problemas, estamos viendo cosas que no nos parecen, y por lo tanto lo que necesitamos es que Samuel nos des un rey igual que las otras naciones. Cuando Israel habla de esa manera, pidiéndole a Samuel, que por supuesto Samuel era el vocero, hermanos, de lo que eran los asuntos de Dios, era el profeta, era el juez. Es esa la razón por la cual pidieron a Samuel que les diera un rey igual que las otras naciones. Cuando se da esto, de hecho, hermanos, estaban rechazando el señorío de Dios. Estaban rechazando el reino teocrático de Dios, como decíamos. Estaban diciendo: no, nosotros mejor queremos que nos reine así un gobierno como los gobiernos reinan a las otras naciones. Y esto fue, bueno, bastante incómodo, por supuesto, para Samuel, a tal grado que leíamos ahí que Samuel, bueno, le dolió en su corazón que Israel hablara de esa manera. Pero el mismo Señor le dijo a Samuel: no te aflijas, no te entristezcas, Samuel, porque, bueno, no te han rechazado a ti, sino me han rechazado a mí. Dale rey. Pero siempre es necesario, Samuel, que les diga de qué manera es que los va a gobernar ese rey que ellos piden. Dicho de otra manera, ese rey, diles, porque a continuación de los versículos que leíamos, habla de que Samuel les dijo: el rey que los va a gobernar le va a quitar, les va a poner los impuestos. El rey que les va a gobernar no va a ser justo. Dicho de otra manera, el rey que los va a gobernar le va a quitar los hijos para la guerra. El rey que los va a gobernar, dicho de otra manera, los va a hacer trizas, los va a hacer pedazos, les va a arruinar el futuro, les va a arruinar la vida. Pero Israel, hermanos, Israel dijo: no, nosotros de todos modos queremos rey como las demás naciones. Y eso fue lo que hizo Samuel. Les tomó la palabra, hermanos, y por supuesto les dio al rey. Este fue el rey Saúl, a cual ungió Samuel como el primer rey de Israel. Nosotros sabemos, fíjese el contraste ahí, sabemos lo terrible que, bueno, que fue con el tiempo Saúl para con Israel. En primer lugar, Saúl, aun cuando empezó bien,
pero terminó mal. Saúl empezó, hermanos, luego a tratar de una manera terriblemente mala a Israel. Saúl fue incapaz de poderle ser frente a los enemigos, a los filisteos. Dicho de otra manera, fue un rey que aun cuando estaba a la cabeza de Israel, fue un rey miedoso. Fue un rey que cuando salía Goliat se escondía. Aparte de eso, Saúl fue un rey que de alguna manera fue, diríamos, influenciados por los demonios. Había momentos difíciles para la vida de Saúl, porque venían los demonios y le hacían la vida imposible. ¿Cómo se podía sentir Israel con un rey de esa manera? Y para terminar con lo que fue Saúl, nosotros vemos que fue un rey que terminó siendo suicidado o se suicidó. Un rey que hizo tanto daño a Israel. Bueno, se cumplió lo que le dijo Samuel. Y eso es, hermanos, lo triste de una decisión tan inapropiada que tomó Israel, los ancianos de Israel. Eso fue una cosa realmente triste, porque se lo anticipó el Señor lo que le sucedería al dejarlo a él y optar por un rey político. Ahora, estas cosas son siempre, hermanos, las que se siguen repitiendo. Por ejemplo, en el caso nuestro como iglesia, nosotros no podemos ver otra cosa, porque desde el momento que el Señor nos liberó de la maldición en la que nosotros estábamos, del pecado, en la esclavitud del pecado, como fue el caso de Israel, nosotros en ese pasado no teníamos entidad. En ese pasado nadie era por nosotros, porque estábamos bajo el dominio de Satanás. Pero Dios nos liberó. Al liberarnos, Dios nos trajo, hermanos, a su redil, a su iglesia. Todos los que pertenecemos a la iglesia somos el redil del Señor. Pero es acá, en el redil del Señor, donde nosotros debemos de entender que estamos bajo el reinado del Señor. Es decir, ahora Él es el que nos gobierna. Ahora debemos de saber que Él es el rey de nuestra vida. Es más, nosotros lo expresamos. Expresamos que Él es nuestro rey, que Él es nuestro Dios. En ese sentido, nosotros debemos de saber, hermanos, que una de las bendiciones grandes que podemos nosotros tener es el que el Señor sea nuestro rey, el que nos gobierne Él. ¿Por qué es una bendición grande? Porque al igual que Israel, nosotros, siendo gobernados por el Señor, venimos siendo, hermanos, ese pueblo santo. Por eso es que no pueden haber creyentes fuera del redil, porque solo en el radio del redil es donde Dios va a desarrollar su gobierno sobre la vida nuestra. Y como también en primer lugar es
en ese gobierno donde nosotros vamos a preservar la santidad, donde nosotros seremos ese pueblo apartado para Dios. Si usted no sabía, usted debe de saber hoy que eso somos nosotros. Somos, dado que estamos bajo el reino del Señor, bajo el reinado del Señor, nosotros somos un pueblo santo. ¿Por qué? Porque ahora somos el pueblo apartado para Él. Somos el pueblo que Él está gobernando. A través de su Espíritu Santo Él nos guía. A través de su Espíritu Santo Él nos pastorea. A través de su Espíritu Santo Él, hermanos, nos cuida, nos orienta, nos dirige. Eso no lo podemos llamar de otra manera sino una gran bendición. Cuando nosotros estamos voluntariamente bajo su reinado, somos guardados hermanos, de la contaminación del mundo. Una de las grandes bendiciones que también recibimos, somos guardados de la contaminación que nos rodea. Su gobierno nos lleva a una posición de rechazar lo que es el sistema, de rechazar lo que es el mundo. Pero además de eso, como decíamos, bajo su gobierno, hermanos, es donde Él va a pelear contra nuestros enemigos. Él va a defendernos. Él sacará siempre su poder para rescatarnos, para sacarnos adelante de las diversas batallas de la vida. Los enemigos son muchos los que acechan la vida del pueblo del Señor. Pero aparte, también como Israel, tenemos la justicia de Dios. Pero lo tremendo de esto es, hermanos, que se repite la historia negativa. Se repite la historia en el sentido de que no es un secreto de que muchos de los que pertenecemos a la iglesia, hermanos, por una o por otra razón, al igual que Israel, nosotros tratamos la manera de también sacudirnos el reinado de Dios en nuestra vida. Nosotros decimos no, y eso es lo que por lo general vemos cuando por una u otra razón, hermanos, nosotros decimos ya no. Usted ha escuchado personas que dicen yo ya no quiero ir a la iglesia. Usted conoce a personas que dicen ya no, porque en la iglesia no hay amor, porque en la iglesia lo que hay es hipocresía. Ya no quiero perseverar en los asuntos de Dios. ¿Qué significa eso? Lo que significa es, hermanos, una excusa para que ya no nos reine el Señor, para que ya el Señor esté fuera de nosotros. Y eso es el error más grande que puede darse en la vida de un creyente o de la iglesia en términos generales. Es un error muy grande porque la única manera, hermanos, como nosotros podemos mantenernos en santidad, solo es cuando estemos voluntariamente, porque Dios no quiere cosas a la fuerza. Porque usted ve acá, cuando Israel dice queremos rey, el Señor mismo le dijo dale rey, pues no te han despreciado a ti sino a mí. Dicho de otra manera, el Señor le dice a Samuel
No dejes de complacerle sus deseos. Dale, rey. Dicho de otra manera, no quieren que yo los gobierne. No quieren mi gobierno. Y eso es lo que dije, se repite. Y Dios, cuando actuamos de esa manera, que por razones, por motivos, buscando excusas, nosotros decimos, ya no quiero perseverar, ya no quiero ir a la iglesia, muchos compromisos, muchas reglas, muchas leyes, ya no quiero. Pero quiero decirle que el lugar donde nosotros podemos ser preservados es bajo el gobierno del Señor. El lugar donde nosotros podemos ser santos es en el gobierno del Señor. El lugar donde nosotros podemos ser personas libradas de todos los males es en el reino del Señor. Le vamos a regalar ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Es en el reino del Señor. Es ahí donde nosotros vamos a levantar cabeza. Es ahí. Pero ¿cuál es la tendencia de mucha iglesia, de muchos hermanos? La tendencia de muchos hermanos es: no, ya no quiero. No, ya no quiero evangelio. Ya no quiero vida cristiana. ¿Qué está diciendo un creyente cuando dice ya yo no quiero? ¿Qué está diciendo? Está diciendo: ya no quiero que me reine, que reine en mi vida Dios. Ya no quiero que tome control de mi vida Dios. Todas esas cosas, hermanos, son las que podemos nosotros entender que se están diciendo: ya no quiero. ¿Y cuántas personas lo vemos nosotros, hermanos, desertando de la vida espiritual? Porque queremos estar a la medida, al acorde a lo que es los asuntos de allá afuera. Así quería Israel estar parecido a las naciones que le rodeaban. Nosotros queremos estar allá. Nosotros queremos allá, pero no queremos esto de Dios. Es muy estricto. Es muchos métodos, muchas leyes, muchas exigencias. Pero es mejor. Porque siempre, hermanos, cuando sea Dios el que gobierne nuestras vidas, el que reine en nosotros vamos a levantar cabeza. Nosotros vamos a ver cosas extraordinarias dentro de la vida espiritual. Por ejemplo, si habláramos de testimonios de personas que se han mantenido en el gobierno del Señor, bajo la dirección del Señor, dicho de otra manera, se han mantenido en las dificultades dentro del cristianismo. Podemos ver testimonios o escuchar testimonios de personas que prosperaron en su familia. Podemos escuchar personas que salieron adelante en las dificultades. Podemos escuchar testimonios de personas que fueron sanados de enfermedades incurables. Podemos escuchar de personas que, aun cuando veían que ya todo estaba perdido, salieron adelante. ¿Pero por qué es que salieron adelante? Es que solo cuando estemos voluntariamente, hermanos, la cobertura del reino del Señor, Él peleará por la familia. Él peleará por ese hogar. Él peleará por esa salud.
Él peleará por esa economía. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Él, hermanos, nos pondrá en sitiales de honor. Él sacará la cara para ayudarnos en las necesidades. Pero se requiere el mantener voluntariamente ese señorío del Señor sobre la vida. Imagínense todo. Fíjense que cuando ya la persona, podemos ir viendo acá, que cuando ya la persona dice no, entonces el Señor le dice, sí, está bien, le toma la palabra. El Señor dice, está bien, si ya no quieres que yo te reine, pues no hay problema. Te va a reinar otro, te va a reinar el mundo, como en este caso lo iba a reinar el rey Saúl a Israel. Pero ¿cuáles fueron las circunstancias a partir de esta decisión para Israel? Hermanos, Israel no pudo levantar cabeza. Israel fue de derrota en derrota. Damos un amén. Israel, hermanos, el cual Dios lo había levantado para que fuera cabeza, hermanos, se convirtió en cola. Israel, que Dios lo había levantado para que estuviera arriba, quedó abajo. ¿Por qué es? Es porque la Biblia dice, separado de mí, nada podéis hacer. Regálele ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Separados de mí, nada podéis hacer. Tremendo. Entonces, ¿qué es lo que aprendemos acá? Lo que aprendemos, por ejemplo, de Israel, es que se le llevó el río a Israel. ¿En qué sentido? Israel, desde que tomó la decisión que ya fueran los hombres lo que lo reinaba, lo que lo reinaran a él o a ellos, desde ese momento nosotros, por ejemplo, usted ve todas las tragedias de los reyes, todas las derrotas de Israel. Usted ve cómo incluso se dividió Israel. Usted ve que hasta estas alturas, para rescatar también las condiciones de Israel, hasta estas alturas, Israel, hermanos, después de miles de años, no ha podido sentar cabeza. Hasta estas alturas, usted no se ha preguntado cuál fue la tragedia por lo cual Israel contemporáneamente tuvo que sufrir un holocausto. Porque Israel tuvo que ser masacrado despiadadamente. Porque Israel, hermanos, tuvo que pasar ese flagelo de lo que es esa indiferencia, de lo que fue ese odio contra Israel. Y a la vez todavía eso persiste. ¿Por qué nos preguntamos dónde está el problema de eso? El problema es que Israel, hermanos, en términos generales, siempre rechazó el gobierno de Dios. Siempre rechazó el estar bajo su cobertura. Siempre rechazó. Y por eso es que nosotros vemos escenas tan dramáticas, tan tristes, tan dolorosas con respecto a Israel. Usted, por ejemplo, en el caso de Cristo, cuando el Señor, leemos en Mateo 24, cuando dice en el monte de los olivos, dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntarte como la gallina junta sus pilluelos y no quisiste? No quisiste. Y oraba el Señor
Lloraba el Señor sobre Jerusalén. No lo quisiste. ¿Cuántas veces quise gobernarte? Dicho de otra manera, ¿cuántas veces quise ser tu rey? ¿Cuántas veces, como al igual que la gallina, quise juntarte bajo mis alas y no quisiste? Y luego añade el Señor: vuestra casa es dejada desierta. Vuestra casa es dejada desierta. Quedó desierto, es decir, lo gobernaron otros y fracasaron y siguen fracasando. Y según se dice en Apocalipsis, que si hablamos del holocausto que ha sufrido Israel en carne propia, hermanos, se dice que eso todavía se queda corto para lo que le falta a Israel sufrir en el periodo de la gran tribulación. Pero ¿a dónde se falló? ¿Será que, hermanos, Dios los desechó? No, Dios no desecha a su pueblo. Que se oiga un poderoso amén. ¿Sabe qué dice el Salmo 81? Dice el Salmo 81, verso 13: oh, si me hubiera oído mi pueblo, si en mis caminos hubiera andado Israel. Dice el verso 14: en un momento habría yo derribado a sus enemigos y vuelto mi mano contra sus adversarios. Oh, si me hubiera oído mi pueblo. Si hubiera mi pueblo, dicho de otra manera, si mi pueblo hubiese pensado, si mi pueblo se hubiese detenido en tomar una decisión de rechazar mi reinado, si ellos, hermanos, es que media vez Él esté como el Señor nuestro, como el Rey nuestro, como nuestro Salvador, nosotros no tenemos que perder el sueño, porque de hecho nos vamos a mantener, hermanos, como ese pueblo santo. Nos vamos a mantener en pie, porque Él peleará nuestras batallas. Porque cuando estemos enfermos, Él nos sanará. Porque cuando vengan las avalanchas del río, cuando vengan las circunstancias, hermanos, no hay nadie que nos ayude como hombres, hermanos. El único que puede ayudarnos se llama Dios. Pero Dios ayudará a su pueblo que está bajo su cobertura. Vamos a regalarle ofrendas de palmas al Dios de la gloria. Ahí está la victoria. O sea que lo más insensato, por no decir lo más loco que se puede hacer, lo más desalineado que se puede hacer, es que uno tome una actitud como la de Israel. Que uno diga: no, yo ya no quiero. Yo ya no quiero ya no quiero, dicho de otra manera para simplificarlo, no, ya eso del cristianismo ya no tiene sentido. Mire, hermano, yo he visto creyentes que ya no han querido que los reine Dios. Yo he visto personas con mis propios ojos hechos una desgracia. He visto sus familias hechas pedazos. He visto en la vacillez en la que han caído. He visto, hermanos, que no han podido levantar cabeza. Es que sin Dios no se puede. Es que sin Dios, hermanos, es imposible que le podamos hacer frente a las circunstancias de la vida. Sin Dios es imposible que nos mantengamos en pie. Pero cuando Él gobierna nuestra vida, damos un amén. Cuando Él gobierna nuestra vida,
No se preocupe, no se preocupe, porque Él nos sacará adelante, porque Él estará en las buenas y en las malas. Le dijo a los apóstoles en Mateo 28:20: yo estaré con vosotros, no una semana, no un mes, no un año, todos los días de la vida. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de: yo estaré con vosotros. O sea que la victoria estará en que nos reine. El reino de Dios tiene sus reglas, tiene sus métodos. El reino de Dios tiene sus leyes. El reino de Dios tiene sus maneras de reino o de gobierno. Y esas son muchas veces las que no queremos nosotros. Por ejemplo, no queremos esas reglas. Las reglas de la santidad, las reglas de la obediencia, las reglas de vivir para sus propósitos. Esas son las reglas del reino. Las reglas de no hacernos imágenes delante de Él. Las reglas de serle fiel a Él. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Esas reglas no las queremos, pero son las mejores. Porque en cualquier campo, por ejemplo, si usted ve las leyes de nuestro país, si usted las lee, usted va a ver todas las reglas, los métodos, los reglamentos, a dónde y cómo, a donde quiera. Hay leyes en cualquier país y a veces son diferentes las unas de los otros, pero no difieren. Entonces, cuando estamos en Cristo, entonces nosotros debemos de saber que de lo mejor que nos puede haber sucedido es que nos reine Él. Porque cuando Él nos reine, entonces vamos, hermanos, a salir adelante. Cuando Él nos reine, cuando Él reine, Él va a pelear nuestras batallas. Por ejemplo, el caso de Marta y de María, cuando tenían aquella dificultad. ¿Cuál dificultad? Se le enfermó el hermano y luego se le murió. Acudieron al gobierno del Señor, al gobierno al cual ellas pertenecían. Y aun cuando no fue cuando ellas querían que viniera, pero llegó, pero lo sacó adelante. Y es tanto lo que hizo que no vino a sanar a un enfermo, vino a resucitar a un muerto. Es que lo que es imposible para los hombres, posible es para Dios. Cuando aquellos discípulos se estaban ahogando y no podían con la tormenta, ellos, hermanos, se acordaron de su rey. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Se acordaron de su rey y dijeron: Señor, que no tienes cuidado todavía con reclamo. Porque tenían derecho. Los hijos de alguna manera tienen algún derecho, digamos, ¿verdad? Aparte de sus responsabilidades con el Padre. Y en esa idea es: no tienes cuidado que perecemos, Señor. ¿Qué les dijo Él? Ahí vean cómo hace. ¿Qué les dijo el Señor? ¿Y ustedes acaso no son buenos nadadores, pues? ¿Qué les dijo el Señor? ¿Y por qué no sacan ustedes adelante? ¿Por qué tienen que tocarme a mí? ¿Por qué no? ¿Por qué me quieren interrumpir mi descanso? ¿Por qué? Resuelvan el problema ustedes. Es que no lo podían resolver ellos. Aun cuando ellos eran expertos en esa materia, no podían resolverlo. Porque entonces Él, hermanos, luego de que lo
lo despiertan, no les hace tales sugerencias, sino que reprende la tormenta y vino bonanza. ¿Por qué? Es porque estaban bajo su dominio, es porque estaban bajo su reinado. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Entonces, cuando hay muchos creyentes que quiere que responda a Dios, que quiere que corra Dios en su tormenta, que quiere que Dios lo ayude en sus problemas diversos que siempre nos asaltan, pero no quieren el gobierno del Señor. Entonces el Señor sencillamente les toma la palabra y dice: ya no quieres mi evangelio. ¿Quieres tu propio evangelio? ¿Lo adaptas a tu manera? Bueno, desarrolla tu propio evangelio, porque uno quiere como acoplar el evangelio de Dios a mi manera. Es como que yo quiera acoplar las leyes del país a mi manera. Ya no se puede. No se puede, mucho menos las reglas del gobierno de Dios en nuestra vida. Entonces uno dice: no, yo quiero un evangelio de esta y de esta manera. Si así me quieren, no, ahí está renunciando a su señorío. Ahí está renunciando. Cuando nosotros actuamos así, estamos renunciando al gobierno de Él. Nosotros lo que tenemos que saber es que la bendición más grande que podamos tener como seres mortales es estar bajo el reino de Dios, es estar bajo el señorío de Dios. Entonces seremos fuertes, entonces podremos saltar murallas, entonces podemos descabezar gigantes, porque es más poderoso el que está en nosotros que el que está fuera de nosotros. Pero esto siempre se logra cuando ahí estamos. Cuando ahí estamos diciéndole: no, yo no quiero que no quiero otro reino. No, otro rey, yo no quiero otro rey. No. Yo quiero que tú me reines en mi vida, reines en mi hogar, reines en mi vida, en mi negocio, que reines en mi casa. No, yo no quiero otro gobierno. Quiero que tú me reines, que tú reines en todas las áreas de mi vida. Y eso compromete a Dios. Eso, ¿cuál? El que nosotros no demos cabida a salirnos del reino teocrático de Dios. El que nosotros no demos espacio. Cuando le voy a dar un consejo, cuando usted sienta como una fuerza que ya no quiere seguir adelante, cuando usted sienta que ya le hace daño todo dentro de la iglesia, que es lo mismo, cuando usted ya sienta que usted está incómodo y que usted se siente mejor allá, alístese, porque vienen los grandes problemas, porque afuera no hay quien te ayude, porque afuera no hay quien pelee nuestras batallas. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Afuera no hay quien saque la cara por nosotros. Cuando yo veo hermanos que van para atrás, yo digo: no es fácil lo que les espera a esos hermanos. Así de sencillo. Y eso es una verdad, ¿verdad? Esa es una verdad. ¿Por qué? Porque cuando uno va viendo ese comportamiento, que ya todo es pesado, todo es desgano, todo es fuerza, yo dice, va para afuera. Este ya no quiere que reine Dios en su vida. Este ya no quiere el señorío de Dios en su casa.
Este ya no quiere compromisos en la iglesia. Entonces lo que digo yo, esta pobre persona, ¿y qué puede hacer uno, hermano? ¿Qué puede hacer uno? Por ejemplo, de tantas personas que yo he conocido, incluso acá dentro de la iglesia, que empezaron con ese fuego de Dios, que empezaron con esa pasión en los asuntos de Dios, siendo santos, apartados del mundo, pero que yo los he pastoreado y que he visto en su momento cuando ya empieza aquello a cambiar. Cuando yo veo, he venido viendo, pero cantidades de hermanos, hombres que han predicado en este púlpito, y ahora hasta pena me da verlos en los videos, a veces orando y ya caídos. Hombres que han estado sirviendo de una manera importante, pero que ya luego están tirando la toalla, que ya luego ya no quieren, que ya luego todo les hace daño, que ya muy noche, que muy tarde, que mucho no sé qué, que mucho exigen. A mí me preocupa y me ha preocupado, y luego que esas personas han ido actuando de esa manera, yo digo, pobre gente. ¿Por qué digo pobre gente? Porque si cuando ya no queremos que nos reine Dios, que reine Dios en nuestra vida, pues va a reinar el diablo. Eso es lo que les he dicho siempre, que dijo Martín Lutero. Siempre el ser humano tiene quien lo monte. Siempre tenemos quien los monte. Y dijo Martín Lutero, los dos jinetes que hay, uno es el diablo y otro es Dios. Pero no es que yo me salgo de la iglesia o yo me salgo del señorío del Señor y bueno, aquí no pasa nada, yo me voy para allá, ya voy a ser independiente. No vas a ser independiente, te va a montar el diablo. Vamos a regalarle ofrenda de palma al Dios de la gloria. No es cierto que vas a ser independiente, te va a montar el diablo, porque nadie deja de tener un jinete sobre él. Pero benditos aquellos a quien los jinetea el Señor. Dijo Cristo, llevad mi yugo sobre vosotros, porque mi yugo es fácil y es ligera mi carga. No, que usted va a decir, no, que ahora yo soy libre, ya no voy a la iglesia. Esas vigilias y esos ayunos y esas reuniones ya me tenían harto. Así que ahora voy a ser libre. ¿Cuál libre? Allá te está esperando el diablo. Vamos a regalarle ofrendas de palmas al Dios de la gloria. ¿Cuál libre? ¿Cuál libre? Eso bueno, ¿acaso eso no fue lo que le dijo Pablo a los corintios? Aquel que estaba haciendo lo incorrecto dentro de la iglesia, saquen a este perverso y échenselo al diablo. Es que ya está el diablo esperando. Luego dice, este no quiere, ya no quiso el yugo. Ya viste que ese yugo de ir a la iglesia, que esas trabazones, que ese montón de dinero que te piden el diezmo. Ya viste, allá está el diablo esperando. Y todas esas cosas, ya viste que perdiste tu tiempo, véngase para acá mi amor, le dice el diablo. Pero hermanos, el diablo, la Biblia dice, vino a matar, a hurtar y a destruir, pero yo he venido a dar vida y vida en abundancia, dice el Señor. Por eso es que uno tiene que luchar cuando tiene esos resabios, cuando tiene esos desganos, cuando tiene esas actitudes que se van dando. Sacúdaselas, sacudámoslas, que ya no queremos lo de Dios, que ya no queremos iglesia, que ya no queremos servir, que yo ya tenía el privilegio. Aliste las tablas, como dice. Alístese, porque afuera lo va a montar
Satanás. Y Satanás es cruel para quien monta. Satanás, eso lo lleva, hermanos, a la deshonra. Eso lo lleva al pecado. Eso lo lleva a la miseria. Eso lo lleva a la destrucción de la familia, del hogar, de la salud. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Cristo de la gloria. No, dijo, y todavía aquí estoy haciendo las de Samuel. Samuel le estaba diciendo a Israel: miren, si ustedes quieren un rey, miren lo que les va a pasar. ¿Qué les va a pasar? Les va a destruir el hogar, como estoy diciendo yo acá. Les va a destruir la salud. Los va a montar y los va a hacer trizas, los va a hacer pedazos. Eso es lo que estoy diciendo yo ahorita. Estoy haciendo las veces de Samuel. Cuando ya la persona, ¿qué es lo que te espera allá afuera? No, allá no te espera libertad, te esperan las cadenas. Pero es mejor el yugo del Señor. Vamos, un amén. Porque es fácil, es ligera su carga. Entonces, no dijeron ellos, no importa. Queremos rey igual que todas las naciones. Dale, rey. Y el rey que los gobernó los hizo pedazos, los hizo trizas. Pero así es el ser humano. La Biblia dice: el hombre a lo malo le llama bueno y a lo bueno le llama malo. Así somos, hermanos. Pero esta mañana la reflexión es: cuídese de cuando le esté agarrando esa cosa que ya se está quedando allá afuera en el culto. Ya esos son síntomas. Cuando usted ya no quiere estar en el culto, y ¿verdad? Cuando usted ya se pone su cotita, dice: yo solo me congrego el domingo. Aflíjase, porque va para atrás. Cuando ya solo se congrega de vez en cuando, aflíjase, porque el otro allá está esperándolo. Y el Señor nos lo va a rogar. Eso es lo lindo, porque acá nosotros estamos viendo que el Señor no se puso a suplicarle a Israel: pero ¿por qué me van a dejar? ¿Acaso no han visto todas las bendiciones que yo les he dado? Pero qué ingratos son ustedes. No. El Señor le dijo a Samuel: dale, rey, porque no te han despreciado a ti, me han despreciado a mí. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Dales, rey. El Señor no anda llorando, no anda suplicando amor. El Señor no anda mendigando amor. Cuando la gente ya no lo quiere, está bien, dice: yo les tomo la palabra, que lo gobiernen, ponerle rey. Entonces, cuando usted, el consejo de esta mañana es: cuando usted sienta ya que ya no siente ganas de orar, que ya no siente ganas de servir, que ya no siente ganas de congregarse, aflíjase, porque esos son los síntomas de que ya no queremos el reinado de Dios. Aflíjase, porque lo que viene es triste y es doloroso, porque eso fue lo que le vino a Israel. No le vino nada bueno. Lueguito que fíjese cómo son las cosas. Lueguito que vino Saúl a ser rey, luego seleccionó a cientos de miles de muchachos para la guerra. Tremendo, para que le sirvieran a él. Les puso un puño de impuestos cuando no pagaban impuestos. Ahora lo estaban pagando. Ahora les quitaron sus hijos, les quitaron sus bienes, los subyugaron. Ya se los había anticipado el Señor, y hoy, esta mañana, nos lo está anticipando. Levanten la mano cuáles son los hermanos que sienten así como que ya no quieren. ¿Quiénes son esos hermanos que como que ya no quieren, como que ya vienen para que nos vea el pastor? Mire, hay hermanos bien raros. Hay hermanos bien raros que su preocupación es quedar bien con el pastor.
Sí, ellos vienen a la iglesia para que los vea el pastor y el pastor vea que nos estamos congregando. Ellos hacen algo en el servicio para que los vea el pastor. Está todo desenfocado. Tú no tienes que estar pensando en el pastor, tú tienes que estar pensando en tu vida. ¿En qué sentido? En que cuando tú estás viviendo para Dios, no es otra cosa que estás voluntariamente bajo su señorío. Y tú no vas a venir a la iglesia para que el otro te dé el aval. No, tú desarróllate en la vida espiritual sabiendo que si ya hay síntomas de que todo ya no es lo mismo como lo era al principio, alístate. Pero esta mañana Dios, al igual que lo hizo para Israel con Samuel, te está diciendo: si te vas, si te desligas de el señorío del Señor, ese nuevo Señor o ese mundo que te está esperando afuera no te va a tratar nada bien. Esta mañana, ¿quiénes son las personas que ya solo a veces vienen por compromiso? Sí, porque hay personas que dicen: mire, yo no quiero ningún compromiso en la iglesia. No quieren el reinado, el señorío del Señor. Y si tenías algún compromisito, ya lo tiraste, ya está grave la cosa. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Reconcíliate esta mañana. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Pedirle perdón a Dios. Porque dice este versículo: oh, si me hubiera oído mi pueblo, si en mis caminos hubiera andado Israel, en un momento habría yo derribado a sus enemigos. Lo provechoso que es que nos gobierne Dios. Israel no entendió, y muchos hoy día tampoco queremos entender. Pero esta mañana la palabra nunca regresa vacía. Esta mañana tú puedes pedirle perdón a Dios, a veces por esa actitud que estás tomando y que probablemente no te habías puesto a pensar lo delicado que es rechazar el señorío de Dios y sustituirlo por otro señorío. Esta mañana es una buena mañana para que los que se van a reconciliar se reconcilien y empiecen y vuelvan al primer amor como lo hicieron antes. Todos esos hermanos que ya están quemados, esos hermanos que ya están apagados, que ya no sienten nada, levántense, hermanos, porque esa frivolidad es muestra que va para afuera. Pidámosle al Señor misericordia y que vuelva el primer amor, que vuelva la locura, que vuelva el fanatismo espiritual, que vuelva, porque eso es lo que nos dará la estabilidad en todas las áreas. Cierre sus ojos, con sus ojos cerrados.